vamos a dar inicio a la tercera jornada de educación multidisciplinar para la igualdad de género, perspectivas sociales, filológicas, artísticas y ambientales. Este año es una jornada muy especial para nosotras porque es una doble celebración. Celebramos en primer lugar 20 años de estudios de género aquí en la Facultad de Filología. Al final del evento tendremos de hecho un pequeño debate y haremos un recorrido por esos 20 años. Y en segundo lugar celebramos también la publicación del libro Educación multidisciplinar para la igualdad de género. Y hay aquí presentes también algunas de las autoras y autores que han colaborado y que han contribuido para que viera a la luz este libro, lo cual nos llena de orgullo y ha sido un trabajo duro, pero creo que ha valido mucho la pena. Y he oído ya comentarios muy positivos de los que lo han visto, así que pues, por esos dos motivos principales estamos muy, muy contentos de estar aquí hoy. Tenemos entre nosotros a estudiantes y profesionales con perfiles muy diversos, lo cual es muy oportuno porque estas jornadas son o pretenden ser multidisciplinares, no solo por parte de los ponentes, sino que también están abiertas a públicos muy, muy diferentes. Tenemos técnicos de igualdad, artistas, profesores, técnicos de proyectos, de ONGs, estudiantes e investigadoras, entre ellos personas del máster de género, el diploma de medioambiental, monitores de actividades juveniles, educadores, pedagogos, bueno, perfiles muy, muy diversos. No podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible que se celebre ya la tercera edición de estas jornadas. Pero como no podemos ir nombre a nombre, pues diremos simplemente algunas instituciones, como la Unidad de Igualdad, la Facultad de Filología de esta universidad, el Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental de la UPV, nuestros ponentes, por supuesto, los miembros del comité organizador y el público aquí presente. Pretendemos aportar unas pequeñas nociones a estos interesantes debates y reflexiones en torno a la educación multidisciplinar y su papel en la lucha por la igualdad de género. Nos preguntamos, por supuesto, seguimos preguntándonos, ¿es necesario seguir hablando de la igualdad de género en pleno siglo XXI? ¿No ha habido avances? Por supuesto que ha habido avances, pero sigue habiendo desigualdades de género. Y podemos tomar, por ejemplo, el indicador de la pobreza. En ese caso, pues, observamos que son muchos los estudios que se han realizado y que todos ellos, pues, Tortosa, De la Cal, Weiss-Fonallet, Belzunegui, todos coinciden en destacar y señalar la alarmante feminización de la pobreza, entendida como el hecho de que la pobreza de las mujeres es mucho más severa que la de los hombres. También se alerta de que la pobreza no siempre se ha analizado desde la perspectiva de género y ello perjudica, pues, en este sentido, o no favorece que se lancen campañas específicas para luchar contra este fenómeno. Otro indicador en el que tampoco salen bien paradas las mujeres es la violencia de género. Y en ello, por desgracia, coinciden tanto las regiones ricas como las regiones empobrecidas. No se observan grandes diferencias. En todos los países hay grandes problemas en relación a la violencia del género. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, la ONU nos destacó una serie de elementos que me gustaría resaltar aquí de manera muy breve. En primer lugar, 1/3 de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual y en la mitad de los casos las mujeres que han sido asesinadas o que han sido víctimas de violencia lo son a manos de su compañero sentimental, de miembros cercanos que supuestamente, pues, de ámbito familiar, que debería estar ahí para proteger y al final, pues, es donde se produce en muchos casos las formas más extremas de violencia. Solo 52 países de todo el mundo han penalizado expresamente la violación conyugal y otras formas de violencia contra las mujeres. Otro dato alarmante, la mitad de las europeas han sufrido algún tipo de acoso sexual, entre el 45% y el 55% de las mujeres, según la ONU. Algún dato más que podría señalar, son muchos desde luego para resaltarlos todos aquí, pues el 98% de los 4,5 millones de personas víctimas de explotación sexual forzada son mujeres y niñas. Y bueno, concluyo con el dato de que 230 millones de mujeres han sido obligadas a casarse antes de los 15 años y en la mayoría de las ocasiones pues, son forzadas por razones económicas. Y ahí, pues, de nuevo se puede apreciar esta relación muy directa entre pobreza y
y violencia o formas de violencia contra la mujer. Bueno, pues en la jornada tenemos el gran placer de contar con Yayo Herrero, que abrirá las jornadas con su ponencia plenaria, Perspectivas ecofeministas para construir un mundo libre de desigualdades. A continuación presentaremos el libro. Como digo, tenemos el gran placer de contar aquí con algunas de las autoras y quizá en el momento de preguntas pues, puedan contarnos un poquito más sobre sus capítulos respectivos. Seguidamente escucharemos a nuestras ponentes invitadas. Empezamos por Margarida Prats y Elisabet Contreras, que nos mostrarán su trabajo sobre los estereotipos de género realizado en la Universidad de Barcelona. El doctor Francisco González Sala, de aquí de la Casa, de la Facultad de Psicología, nos hablará de desigualdad de género en comités editoriales y producción científica. Tenemos también a Alba Pascual Benlloch, de la Cosecha de la Producción Audiovisual, que se ocupará del documental como herramienta de transformación social y empoderamiento con una perspectiva de género. Las ponencias invitadas concluirán con Beatriz Cerezo y Gora Zaragoza, de la Universidad de Valencia, también de aquí de la facultad, que nos deleitarán con el proyecto Mute sobre mujer, traducción y censura en España. Durante el espacio colectivo de reflexión y mesa de debate se encargarán Sergio Maruenda y José Santa Emilia de hablarnos de esta gran celebración de los 20 años de estudios de género en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Y bueno, pues en el tiempo restante invitaremos a todo el mundo a que participe, que aporte sus visiones, sus dudas, comentarios. Por último, pues la clausura y la entrega de certificados, que nadie se vaya sin sus certificados correspondientes. Y también me habían comentado unas compañeras del Foro de Innovación Social, que no sé si están por aquí, que querían hacer una pequeña, muy pequeñita performance en la puerta de la facultad, en las escaleras, que bueno, nos darían más detalles. Entonces, quien no tenga mucha prisa por marcharse, una vez que ya hayamos clausurado y recogido los certificados, pues nos vemos en la entrada para hacer esa pequeña intervención, acto que tienen preparado. Ahora cedo la palabra a Julia Sánchez, de la organización. Tenemos también a Julia, que se encargará de moderar la mesa de debate. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir en esta hora de la siesta y con las paellas de fondo. Lo primero, consideramos de gran relevancia realizar estas jornadas por todos los datos que ha dado ella y todos los datos espeluznantes que aún quedan por dar, ¿no? O sea, estas cosas son necesarias. Creemos que estamos en un nivel aceptable en España de igualdad. Pues no, queda muchísimo por hacer, no solo aquí, en todo el mundo. Entonces hemos querido, desde la humildad de estas jornadas, pues aportar nuestro granito de arena con una diversidad de enfoques y una pluridisciplinaridad que yo creo que le aporta un toque de originalidad, porque habitualmente a lo mejor estamos acostumbrados a ver el tema de género tratado desde el arte o desde la literatura, pero no desde otros enfoques como el ecofeminismo, por ejemplo, del cual Yayo Herrero es un exponente nacional imprescindible, creo yo, para cualquiera que se inicie en esto del ecofeminismo. Entonces, queremos articular las jornadas como un espacio abierto de participación, de diálogo, en el que descubramos que otras personas de otras disciplinas, de otros campos, también están estudiando los temas de género y cómo lo hacen, qué perspectivas nos apuntan para sumar. El objetivo es sumar. Y bueno, por aquello de sumar, también deciros que gracias a que ya yo esté aquí es en parte gracias a que nos hemos sumado una sinergia entre el diploma de sostenibilidad que coordinamos en la UPV y las jornadas de aquí de la facultad. Y por ello mismo os tengo que pedir disculpas porque me tengo que llevar a Yayo y raptarla a las 5 de la tarde. Entonces no va a poder quedarse hasta el final porque da clases en el diploma este. Entonces hemos sido un poco abusones en cuanto al horario de Yayo y hemos querido también ahorrar recursos y energía porque somos también muy ecológicos, vasitos de cristal, botellas de cristal, y por eso la rapto, ¿vale? A las 5, lo siento, mis disculpas, sé que la mayoría estáis aquí porque ha venido Yayo, pero lo siento, os venís y os apuntáis a la asignatura del diploma el año que viene, que también volverá, diploma de sostenibilidad, la asignatura de fundamento. Y bueno, simplemente no quiero robarle tiempo a Yayo, que es la protagonista, solo apuntar un par de cosas sobre su currículum para quien no la conozca. Pues Yayo, bueno, podría tirarme aquí media hora solo leyendo el currículum porque es un referente a nivel mundial. Bueno, ella es licenciada en Antropología Social y Cultural. Sí, tú has hecho muchas cosas en Sudamérica también, has estado mucho.
O sea, que no seas tan humilde. Licenciada en Antropología Social y Cultural, ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social, experta en gestión medioambiental en la empresa, doctora en Ciencias de la Educación, bueno, es que... y muchas más cosas, ¿no? Pero ella, sobre todo, es activista también. Y eso, a lo mejor no te dan un título, un certificado por eso, pero es casi más o igual importante, ¿no? Y ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción durante 9 años y después se ha pasado, ha crecido, no es que haya abandonado, sigue en contacto con Ecologistas en Acción, pero ha pasado a dirigir la Fundación Educativa FUEM y bueno, es socia cooperativista de Garúa, Intervención Educativa. Ella en el campo de la educación también tiene un puesto de tutora, ¿no? Es en la UNED también. En fin, está por todas partes, porque, no sé, multiplicas el tiempo de una forma mágica. Y luego, como publicaciones, entre ellas, quisiera destacar 2 que quizás tienen más relación ahora mismo, como la de Ecofeminismo, una propuesta de transformación para un mundo que agoniza, que está editada en Cuadernos Mujer y Cooperativismo, y Educación y Ecología, el currículum oculto de los libros de texto, que es de la editorial Popular y Ecologistas en Acción. Y bueno, no quiero, creo que ya son... Ya nos hemos excedido. Nos hemos excedido y la prota es ella, os dejo con Yayo y muchas gracias. Bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto haber venido, aunque vaya a ser así como un paso tan fugaz, pero es un gusto poder colaborar en estas jornadas y poder compartir este ratito con vosotros y vosotras. Vamos a tener aproximadamente media horita y en media horita lo que me va a dar tiempo va a ser a plantear algunas de las pinceladas básicas de lo que es el ecofeminismo, de algunas de sus propuestas y de cómo aborda sobre todo la deconstrucción de un modelo que yo voy a empezar planteando de una forma quizás algo provocadora, que le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, el punto de partida va a ser la consideración de que estamos viviendo un momento político, económico y cultural en el que se podría decirle que la sociedad mayoritariamente occidental le ha declarado la guerra a la vida. El ecofeminismo, que no es más que un diálogo entre lo que postula el movimiento feminista y lo que postula el movimiento ecologista, tiene sentido o adquiere una importancia grande este diálogo en el momento en el que vemos que algunas de las raíces que permiten explicar o comprender la subordinación de la naturaleza y el deterioro de la naturaleza y también el sometimiento y dominación de las mujeres en los sistemas patriarcales tienen algunas raíces que pueden ser comunes. Y del mismo modo, cuando nos planteamos cómo salir de esos sistemas de dominación y cómo crear, de alguna manera, culturas y economías que puedan ser armónicas con el planeta que nos sostiene y con el marco de relaciones imprescindibles que tienen que tener las personas entre sí para poder también sostenerse, nos damos cuenta de que puede también haber elementos y pautas comunes. Y desde ahí es de donde vamos a tener que compartir, o vamos a poder compartir, partiendo, ya digo, que van a ser unas meras pinceladas que espero que os puedan interesar, animar o sugerir las ganas de seguir profundizando en el tema, ¿no? Bueno, empezábamos planteando que podríamos decir que la economía, la política y la cultura, en nuestra cultura occidental, le ha declarado la guerra a la vida. Y se la ha declarado porque directamente se sostiene en contra de las bases materiales que permiten la existencia de esa vida. Y entonces la pregunta evidente es la de cuáles son las bases materiales que permiten la vida humana. ¿Qué es lo que hace, en el fondo y en lo más material, que hoy podamos estar aquí, las personas que estamos sentadas, respirando y estando vivas? Y hay 2 dependencias que son absolutamente insoslayables y que cuando se formulan casi parecen de perogrullo. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Somos naturaleza y no podemos vivir al margen de ella. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida viene de la naturaleza. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, pero también la energía que nos permite iluminarnos y habernos desplazado para poder llegar incluso hasta aquí, o todos los materiales con los que se han fabricado los muebles, los edificios, el cristal, las infraestructuras en las que cotidianamente nos movemos.
Es decir, absolutamente todo lo que se necesita para sostener la vida humana y todo lo que se necesita para sostener un metabolismo económico o el funcionamiento de una economía procede de la naturaleza. Por tanto, parece imposible pensar en que esa vida humana se pueda sostener en contra de ella. Luego retomaremos un poco el tema, ¿no? Ser ecodependientes nos remite a una idea básica que permanece sistemáticamente oculta cuando se habla mayoritariamente de economía o cuando se habla mayoritariamente de política, ¿no? Y es que al ser seres ecodependientes estamos sujetos inevitablemente a los límites físicos que tiene la Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. Aquello que denominamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre o el conjunto de la energía fósil, es susceptible de ser usado simplemente hasta que se agota o hasta que la extracción de esos minerales o de esa energía no es ya rentable ni económica ni energéticamente por las dificultades que puede haber para extraerlo. Pero además existen bienes o recursos que llamamos renovables, como es el agua, como es el oxígeno de la atmósfera, como es la fertilidad de los suelos. Esa renovabilidad, sin embargo, no hace que se pueda vivir ajenos a los límites, porque aquello renovable, aunque se renueva a la velocidad de los ciclos de la naturaleza, no a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, de tal modo que aunque la cuenca de un río esté formada por agua que se renueva en el ciclo del agua, si se extrae tanta agua de la cuenca que no permite que la velocidad del ciclo del agua la regenere, podremos llegar a secar ese cauce. Es decir, que aquello que es renovable también tiene límites. Y existe un tercer tipo de limitación, que es la que viene dada por lo que se denominan los sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son procesos biogeoquímicos que de alguna manera permiten degradar los residuos que son generados por la actividad humana y no humana. Bueno, pues esos ciclos, esos procesos de degradación también tienen sus propios ritmos y su propia tasa de degradación. Y cuando el flujo de residuos generado es mucho más grande que esa velocidad de degradación, esa velocidad de absorción, esos residuos quedan sin ser absorbidos, sin ser reincorporados en los ciclos de la naturaleza y aparecen lo que llamamos procesos de contaminación, que es acumulación de residuos por encima de las velocidades de su capacidad de degradación, ¿no? Contaminación del agua, contaminación de los ríos o contaminación de la atmósfera. En cierto modo, el problema del calentamiento global es un problema de acumulación enorme de gases de efecto invernadero en la atmósfera sin que los ciclos de la naturaleza que permiten conservar esos equilibrios puedan actuar en este momento sobre ellos, ¿no? Bueno, por tanto, somos seres ecodependientes y ser seres ecodependientes significa estar sujetos a los límites físicos de la Tierra. Y el primer elemento que nos vamos a encontrar, que retomaremos un poquito después, es el choque frontal, el choque de trenes que se produce entre un sistema económico, basado en la economía marginalista o neoclásica, que es la que tenemos ahora mismo en marcha, la economía capitalista, que depende de una dinámica expansiva permanente que cada vez requiere más cantidad de energía y más cantidad de recursos minerales o de ciclos de utilización de la capacidad regenerativa de la naturaleza, con un planeta físico que tiene límites. Es obvio que sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y en la naturaleza, ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni siquiera el conjunto del sistema económico capitalista se pueden plantear crecer de forma ilimitada. Luego retomaremos, porque en gran medida la profunda crisis ecológica que vivimos y la profunda crisis económica que vivimos tienen mucho que ver con ese choque, con esa disfunción que se produce en ese encuentro, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que somos seres radicalmente interdependientes. La interdependencia entre personas viene dada por otro hecho físico insoslayable, y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que mueren, que nacen
y cuerpos que necesitan cuidados a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura recién nacida es evidente que no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si no hay alguien que la cuida. Un bebé recién nacido necesita una gran cantidad de tiempo material de trabajo de otras personas de otras generaciones para funciones básicas como alimentarse, asearse, trasladarse, acostarse, levantarse, sin contar con toda esa carga afectiva que inevitablemente necesita la vida humana para poder prosperar de una forma armónica, ¿no? Pero no es el único momento de profunda dependencia. Vivimos en sociedades tremendamente envejecidas y hay una buena parte de la población que no se puede ni levantar, ni acostar, ni alimentarse, ni lavarse, ni salir a la calle si no hay también personas de otras generaciones que dedican una cantidad grande de tiempo de trabajo a cuidar de esos cuerpos, a levantarlos, a acostarlos, a asearlos, muchísimas personas mayores. Pensemos también en aquellas personas que tengan diversidad funcional o una discapacidad fuerte. Se necesitará ese acompañamiento a lo largo de toda la vida para que una persona con diversidad funcional pueda vivir una vida que merezca la pena vivirse. O cualquiera de nosotras cuando estamos enfermas. Cualquier persona enferma, cuando es una enfermedad ya un poco más seria, y no hablo de nada gravísimo, pensad en romperse una pierna. Es decir, necesitaremos a otras personas alrededor que inviertan tiempo y esfuerzo para simplemente ayudarnos a cuidar las funciones básicas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana en solitario es imposible. Para poder existir como personas necesitamos que sobre todo en algunos momentos del ciclo vital haya otras personas a nuestro alrededor que dediquen tiempo a cuidar de ese cuerpo vulnerable y finito en el que vive encarnada la vida. Y resulta que prácticamente a lo largo de toda la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos han sido mujeres. Y lo han hecho, además, luego retomaremos con esto, en espacios poco visibles, cuando no invisibles, a la economía y a la política, como son los hogares. Espacios en donde se sostiene cotidianamente la vida, en donde se dan una cantidad grande de esfuerzos, de tareas y de trabajos que tienen por finalidad el sostenimiento cotidiano de la vida humana. Esas tareas no se pueden dejar de hacer si queremos que haya sociedad. Podemos dejar de limpiar el polvo, pero lo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos, sobre todo en las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, no se puede hacer si queremos que la gente esté viva. Por tanto, las tareas de relación y de interdependencia, además de tener una enorme carga emocional y afectiva, tienen también una importancia material grande para el simple material hecho del sostenimiento de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, que las mujeres realicen mayoritariamente estas tareas, desde mi punto de vista, no es o no viene dada por el hecho de que las mujeres estén mejor dotadas genéticamente para realizarlas. Obviamente, estamos mejor dotadas genéticamente para parir, es universal, insoslayable, pero a partir de que una criatura llega a la vida, los hombres y las sociedades, el conjunto de las personas, estamos dotadas para la ternura, estamos dotadas incluso para el cuidado de los cuerpos sin ternura, es decir, estamos dotadas para cambiar un pañal, para preparar una comida o para trasladar o bañar a cualquier persona. El hecho de que mayoritariamente mujeres realicen esas funciones viene dado por el hecho de que vivimos en sociedades patriarcales, en sociedades donde existe una determinada división sexual del trabajo que a través de diferentes mecanismos, algunos materiales y otros directamente simbólicos o culturales, asignan ese rol mayoritariamente a mujeres, ¿no? Donde los procesos de socialización, por ejemplo, hacen que las mujeres sientan el deber, en mayor medida que los hombres, de cuidar, pues, por ejemplo, a los padres, a las madres o a las personas dependientes de la familia. Y como se señalaba en la introducción, a veces puede ser el simple miedo.
porque el hogar puede ser el lugar más peligroso, de mayor sometimiento y más violento en algunos casos para mujeres, ¿no? Donde se dan un marco de relaciones de poder, que es la esencia de la relación patriarcal, en donde los procesos, insisto, de socialización obligan a que mayoritariamente mujeres realicen estas tareas, ¿no? Bueno, pues el sistema económico hegemónico en el que vivimos invisibiliza en gran medida las relaciones con la naturaleza y las relaciones entre las personas que se dan en el marco de los hogares. Y tendríamos que preguntarnos cuáles son los mecanismos que hacen que se puedan invisibilizar esas relaciones, tanto con la naturaleza como con otras personas y los cuerpos, que sin embargo son imprescindibles para sostener la vida, ¿no? Y aquí vamos a pasar muy de soslayo, inevitablemente, vamos a perfilar algunos de los elementos básicos que sostienen en buena medida parte del armazón económico y que hacen que no veamos o que no sea tan fácil ver esas relaciones y por tanto tampoco veamos cuando se deterioran, ¿no? Dentro de nuestro modelo económico, mayoritariamente tiene visibilidad aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, en nuestro modelo económico hegemónico tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Todo aquello que no se le puede asignar un precio, a lo que no se le asigna un valor medido en euros, desaparece mayoritariamente del campo de estudio económico. Pero, ¿cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Esos elementos a los que, como ahora diré, incluso la economía intenta a veces ponerle precio para visibilizarlos, esos elementos, sin embargo, no tienen valor económico. No se les puede asignar un valor económico. Y al no podérseles asignar un valor económico, directamente los modelos no son capaces de ver, no son capaces de entender la importancia de su deterioro. Porque hay procesos y tareas que, siendo fundamentales para la vida humana, no se ven dentro de la economía. Decía antes que de forma reciente se intenta poner valor económico cada vez a más cosas. Pero os pongo algún ejemplo, ¿no? Imaginemos que le pusiéramos valor económico a la capa de ozono. Sabéis que la capa de ozono es esta capa de gases que de alguna manera impide que se filtren los rayos del sol que causan, por ejemplo, los cánceres de piel, las cegueras, más otro mogollón de problemas en otras especies animales de las que también dependemos, ¿no? Bueno, supongamos que le ponemos valor económico y le asignamos una cantidad enorme de dinero. Supongamos incluso que podemos articular un sistema de multas que tuviera que pagar una determinada actividad industrial que de alguna manera deteriorara esa capa de ozono. Supongamos, haciendo un ejercicio de política ficción, que esas cantidades se pagaran, ¿no? El problema que tenemos es que aunque multipliquemos por 20 esas cantidades, puede que lo deteriorado no lo podamos arreglar. Es decir, algunos de los procesos naturales que se deterioran o se deterioran irreversiblemente o no hay tecnología que lo pueda resolver. Es decir, con dinero o con tecnología no podemos pagar a veces la reparación de funciones o de bienes que se pierden irreversiblemente. Y nosotros y nosotras lo que necesitamos desde el punto de vista del bienestar es que la capa de ozono no filtre los rayos que causan el cáncer de piel, no tanto el valor especulativo que pudiera tener, por ejemplo, la capa de ozono en bolsa. Es decir, el deterioro de la naturaleza y su arreglo puede generar crecimiento económico, pero el hecho de que genere crecimiento económico no significa que la función que cubre ese bien de la naturaleza pueda ser sustituida. Y os pongo algunos ejemplos, ¿no? Un río contaminado vale más económicamente que un río limpio, porque hay que gastar para descontaminarlo. Es decir, pagar las tareas de depuración o pagar, por ejemplo, el agua embotellada si el agua está contaminada hace crecer la economía, pero la hace crecer a través del deterioro del bien que existía. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico,
no tiene por qué hacer crecer la economía, pero la guerra la hace crecer enormemente, porque todo el negocio que tiene que ver con la industria militar y todo el negocio de reconstrucción de lo destruido previamente sí que suma y hace crecer la economía. La salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, directamente puede que no sume en el Producto Interior Bruto, pero la enfermedad sí que suma, porque al final el aumento de riqueza dentro, por ejemplo, de la industria farmacéutica no viene porque la gente esté sana, sino porque la gente esté enferma y compre medicamentos. Lo que quiero decir con esto es que la forma de contabilizar la riqueza conduce a tomar decisiones que puede que estén apostando mayoritariamente por cosas que sirven para paliar la destrucción, pero no para evitar esa destrucción previamente, ¿no? Jorge Rietzmann, en un poema, dice que el problema que tiene la forma de contabilizar dentro de la economía, reduciendo, digamos, la vara de medir a la estrictamente monetaria, dice él, el problema es que no nos permite discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. No nos permite distinguir entre aquellas producciones o llamadas producciones que sirven para sostener la vida y aquellas otras producciones que no debieran ser llamadas tales porque ni siquiera porque su utilización deteriora. Por ejemplo, en nuestra cultura le llamamos producción a la fabricación de bombas de racimo y le llamamos producción al cultivo del trigo. Al medirlas en la misma unidad, como sociedad dejamos de tener capacidad de análisis sobre la naturaleza de la actividad que hace crecer la economía y puede que parte de esa actividad directamente destruya las posibilidades de vida de la gente o directamente vaya con cargo a materiales, a energía, a procesos de la naturaleza que directamente se deterioran de forma irreversible, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, una buena parte de las aportaciones que hacen mayoritariamente mujeres dentro de los hogares tampoco tienen reflejo en la economía. Una mujer que sea ama de casa, que esté disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para cuidar de la gente que vive en su hogar, en la encuesta de población activa aparece como población inactiva. Y su aportación no genera ningún tipo de crecimiento económico. De hecho, un economista clásico, Pigou, gastaba una broma en ese sentido, una broma alrededor del crecimiento que se generaba. Decía él, bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Claro, el sueldo del ama de llaves, que es dinero, sí que contaría en las cuentas nacionales. En el momento en el que como esposa empezara a hacer gratis y de forma no pagada lo que antes hacía como ama de llaves, directamente bajaría esa aportación en la renta nacional y disminuiría la riqueza medida globalmente, aunque la aportación en trabajo fuera exactamente la misma. Es decir, desde un planteamiento ecofeminista nos tenemos que plantear, nos tenemos que preguntar sobre la naturaleza de la producción, porque no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades humanas, aunque haga a veces crecer la economía. Del mismo modo, nos tenemos que plantear y preguntar sobre el concepto de trabajo. Hoy le llamamos trabajo solo al empleo. Trabajo es lo que hacemos a cambio de salario, pero todas esas tareas que se hacen fuera del marco del empleo, ya sea dentro de los hogares o las que hacemos a veces en el entorno comunitario cuando somos personas voluntarias en una asociación de barrio o cuando estamos, por ejemplo, dando clases de refuerzo a niños y niñas en una asociación, pues puede ser que todas esas tareas, es que todas esas tareas no son contabilizadas como trabajo, aunque proporcionen bienes y servicios que sirvan para satisfacer necesidades, ¿no? Esta situación adquiere una dimensión muy importante cuando en sociedades como las nuestras, como sociedades como son las occidentales, digamos que todo el modelo de bienestar se ha creado en torno al empleo. Si vamos a tener una pensión, si tenemos apoyo, digamos, en un momento de especial vulnerabilidad, como cuando no tienes empleo, o si tenemos acceso a una sanidad pública, es porque previamente hemos participado en la esfera del mercado laboral
y hemos cotizado. Eso hace que los derechos económicos generales los podamos tener cuando hemos tenido empleo, no por el hecho de ser persona. Y así vemos que estas amas de casa que estábamos comentando hace un momento han podido estar 40 años de su existencia dedicadas al cuidado y al sostenimiento cotidiano de la vida de personas, pero si van a tener derecho a ese apoyo o a esa protección económica, por ejemplo, en el momento de la vejez, no será por la aportación que ellas han hecho directamente, sino porque mantienen un vínculo, normalmente el de matrimonio, con otra persona que sí lo ha hecho, ¿no? Es decir, esto nos va colocando en determinadas situaciones que nos marcan la existencia de desigualdades, ¿no? Por plasmar algunas de las desigualdades centrales que se sitúan a la hora de organizar así la economía, ¿no? Hay un indicador que se llama huella ecológica, que de alguna manera establece en unidades de superficie de tierra la cantidad de tierra, es fruto de una modelización que se hace, la cantidad de tierra que hace falta de superficies de hectáreas globales que hacen falta para que una persona, un país o una ciudad sostenga su estilo de vida material. Me refiero a uso de materiales, energía y tal. Bueno, en el momento actual, primero que la biocapacidad de la Tierra global ya está superada desde los años 80, es decir, desde los años 80 estamos en situación de haber superado los límites físicos de la Tierra, pero además de haberlos superado de una forma extremadamente desigual. Si toda la población del planeta viviera materialmente en cuanto a consumo de energía, materiales, minerales, viviera como la media de una persona del Estado español, harían falta 3 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, 5. Como la media de una persona de Kuwait, 12. Como la media de una persona noruega, 4. Y tenemos 1 y ya en situación de translimitación. Esto significa que cuando, por ejemplo, hablamos de cooperación al desarrollo o hablamos de justicia entre los pueblos, la idea de pretender que en pueblos donde viven muy por debajo de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas vitales, la idea de que ellos puedan adquirir los mismos modos de estilo material de vida que hay en los países denominados enriquecidos es literalmente imposible. Si ahora mismo la valla que rodea Europa no permitiera entrar energía, no permitiera entrar materiales y no permitiera salir residuos, la población de Europa, de los países ricos, no duraba ni 2 meses. Porque directamente los metabolismos económicos de cualquier país denominado rico se construyen a base de materiales, energía y minerales que vienen de otros lugares. Si miramos también, y pusiéramos, esto es más metafórico, ¿no? Pero si pusiéramos ahí también un mapa del mundo y trazáramos las curvas de procedencia, las líneas de procedencia de una buena parte de las mujeres que hoy cuidan de los mayores, de las personas dependientes, nos daríamos cuenta de que en buena medida vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos. Es decir, en el Estado español, una producción tan absolutamente ibérica como es el jamón de Extremadura, hoy es absolutamente dependiente de las importaciones de grano que vienen de muchos lugares de América Latina. Cualquier alimento que llega a nuestra mesa, a la mesa de una persona del Estado español, ha recorrido una media de unos 7.000 kilómetros. Los garbanzos que comemos ahora mismo aquí pueden venir de Chile o de Uruguay, haber recorrido casi 9.000 kilómetros, y los que se cultivan en Pedrosilla se los pueden estar terminando comiendo en Noruega, ¿no? Quiero decir que lo que es el modelo y el metabolismo económico ha sido una locura, es una locura en el plano material. Por eso nos encontramos con los límites en términos energéticos superados, y por eso si miramos ahora mismo los lugares que se encuentran en mayores conflictos bélicos, ya sean en guerras formales o no formales, vemos que son aquellos lugares en donde todavía existen algunos recursos energéticos derivados del petróleo de alta calidad o lugares donde existen materiales. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, la crisis de los mal llamados refugiados sirios, digo mal llamados porque desde luego refugiados no se puede decir que estén,
Pero cuando miramos la crisis de los refugiados sirios, de las personas refugiadas, nos damos cuenta de que hay un enorme conflicto que es religioso, que es geoestratégico, que es político, que tiene que ver con las dinámicas de Guerra Fría, pero que también tiene que ver en gran medida por ser zona en la que todavía existen algunos recursos energéticos fósiles en un mundo globalizado que podría decirse que come petróleo, porque la producción industrial de alimentos es muy dependiente del petróleo. Esa pugna que existen por esos recursos y que la vemos reproducida en Irak, en Irán, en Afganistán, en Libia, o por minerales, como vemos en muchas de las tensiones, en este caso más de guerras informales, que sostienen muchas empresas mineras extractivistas en América Latina o en África, ponen de evidencia el control que hay por parte de aquellos sectores que tienen más poder económico, político y militar, de controlar fuentes declinantes de recursos que son imprescindibles para poder sostener la vida. Por eso, desde una perspectiva ecológica, las desigualdades no las podemos medir solo en términos de renta. No solo tenemos desigualdades en el modo en el que las personas acceden a la renta, sino también hay desigualdades en el modo en el que distintos sectores de población se apropian de recursos naturales finitos o distintos sectores de población utilizan otros espacios de la tierra como si fueran grandes minas o grandes vertederos. La huella ecológica y algunos otros indicadores lo ponen de manifiesto, ¿no? En el plano feminista tenemos muchísimos indicadores de desigualdad y Ana los expresaba cuando estaba haciendo la introducción, pero yo quería resaltar también el indicador del uso del tiempo. Es decir, cuando vemos las encuestas de uso del tiempo que se hacen de largo en largo, es decir, se hacen prácticamente cada 10 años, vemos las desigualdades que hay en las cantidades de tiempo que las mujeres dedican al cuidado de las personas más vulnerables dentro de los hogares en comparación con los hombres, ¿no? Y vemos cosas tremendamente curiosas, como el hecho de que, por ejemplo, una mujer que viva en un hogar monomarental, sola con sus hijos e hijas, trabaja menos tiempo en el espacio doméstico que una mujer que comparta el hogar con su pareja y viva con los mismos hijos e hijas. O, por ejemplo, que entre el año 2000 y el año 2010, que fueron las dos últimas encuestas que se hicieron, se veía reflejado cómo en aquellos hogares en donde el marido, fruto del declive, de la explosión de la burbuja inmobiliaria, había perdido el empleo porque trabajaba mayoritariamente en los espacios o en sectores vinculados a la construcción, en esos hogares, con el marido desempleado dentro del hogar, las mujeres trabajaban más horas que cuando el marido estaba empleado, ¿no? Quiero decir con esto que son muchísimas, y es muchísimo el tiempo de trabajo que hace falta utilizar para el cuidado de la vida y que está muy desigualmente repartido, ¿no? Señalar que, por tanto, desde una perspectiva ecológica y feminista, cuando hablamos de revertir las desigualdades, hablamos necesariamente de adoptar un modelo relacional con la naturaleza y con las personas radicalmente distinto. Y que dentro de ese análisis tenemos que incorporar como dos cosas básicas que, sin embargo, permanecen muy fuera de nuestros debates. La primera, en el plano ecológico, es la necesaria reducción de la esfera material de la economía. Es decir, el mundo, quiera o no quiera, de hecho lo está haciendo ya, va a vivir con menos materiales y con menos energía. Y lo podemos hacer de una forma extremadamente desigual y violenta, que la tenemos encima de la mesa plasmada en muchos de los conflictos geoestratégicos que estamos viviendo, o la podemos hacer de una forma organizada, apostando por cambios de modelos productivos en donde el reparto de la riqueza sea central y donde nos tengamos que preguntar qué necesidades son las que hay que satisfacer para todos y todas, qué es entonces lo que hace falta producir y, por tanto, cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque puede que, haciéndonos estas tres preguntas y desde el punto de vista de las necesidades, veamos que hay producciones y trabajos que conviene apostar por ellos, mientras que otros tengan que ser progresivamente reconvertidos en otras cosas diferentes, ¿no?
Y el otro elemento central es el reparto de los trabajos, de todos los trabajos, no solamente de los de mercado, sino también de los trabajos de cuidar cotidianamente de la vida. Cuidar de las personas más vulnerables no es una obligación solo de mujeres. Todas las personas necesitamos ser cuidadas para vivir y, por tanto, todas las personas debiéramos aportar trabajo de cuidados en justa reciprocidad. Digamos que es el conjunto de la sociedad y no solamente las mujeres quienes mayoritariamente tienen que ocuparse de esas tareas. Y bueno, yo no me queda más tiempo. Espero que algunas reflexiones puedan servir para algo y si queréis mirar, hay muchísimos textos sobre los planteamientos ecofeministas, todo lo que tiene que ver con la crisis de cuidados y la crisis ecológica, y creo que aporta una nueva o una forma distinta de mirar por el mundo, de mirar el mundo que no solamente es mejor para la naturaleza, no solamente es mejor para las mujeres, sino que creo que es mucho mejor para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de las personas. Pues gracias. Como lo siguiente va a ser la presentación del libro, estamos dispuestas a sacrificar un poco de ese tiempo por si alguien quiere preguntar algo. Entonces, no queremos quedar con las ganas ya que ha venido Yayo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le paso el micro? Venga, aprovecharse que está de oferta. Mientras mis compañeras preparan la mesa, ¿alguien? Sí, venga, una por aquí. Hola, muy interesante la charla. Lo único, bueno, yo estoy muy metida en temas de tecnología, concretamente en diversos temas, también investigando, realidad virtual, etcétera. Y claro, todo lo que comentabas, pues bueno, yo desde mi perspectiva, pues todo el tema de la automatización, etcétera, es un poco lo que a lo mejor me ha faltado escuchar, ¿no? El tema de cómo esto está influyendo y cómo está cambiando y cómo se puede beneficiar la sociedad, ¿no? No es una amenaza, sino el cómo podemos beneficiarnos y como bien has terminado la reflexión con esas 3 preguntas, precisamente desde ese punto de vista, pues para que ciertas tareas que son bastante arduas y que incluso para la persona que recibe esos cuidados, porque yo estoy dentro de la asociación Tetrasport, que es de personas con discapacidad física, y un día comentando con ellos, digo yo, si estuviera en una silla de ruedas como vosotros, si tuviera un robot que me ayudase en lugar de una persona, yo lo preferiría, y vosotros, y me dijeron que sí, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿cómo ves el tema de la automatización? Bueno, a mí me parece que para salir, es que claro, no da tiempo a contar así a fondo todas las cosas, ¿no? Pero el planteamiento es que estamos ante una tremenda crisis ecológica, o sea, quiero decir, el pico del petróleo se alcanzó en el año 2005, según la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? En un mundo en el cual casi todo el motor económico es dependiente del petróleo. Algunos minerales, como por ejemplo el cobre, el litio, el platino o los minerales llamados tierras raras, según las valoraciones de capital mineral de la Tierra, tienen calculadas o han alcanzado algunos de ellos sus picos de extracción o tienen calculados sus picos para las próximas décadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me parece que la tecnología es una condición absolutamente necesaria para salir del atolladero que tenemos, pero no suficiente. ¿En qué sentido digo que no es suficiente y hay un problema de recursos, ¿no? Por ejemplo, el coche eléctrico, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Que podría resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo, echando cálculos, cogía lo que los fabricantes dicen que se necesita para fabricar un coche eléctrico, los pesos, ¿no? Por cada unidad de vehículo, en cuanto a litio, a platino o a minerales, y los comparaba con las reservas declaradas que existen de esos minerales. Y lo que me salía es que para poder, por ejemplo, fabricar solo el parque de coches existentes, solo el existente, para poder transformarlo en coche eléctrico harían falta el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino. Esas mismas reservas, por ejemplo,
hacen falta para poder transitar a un modelo basado en energías renovables, donde esos mismos minerales son ahora mismo necesarios para fabricar placas solares, aerogeneradores y demás, ¿no? Se planteaba, por ejemplo, que ante el declive de las poblaciones de abejas que polinizan, hay gente que está investigando, por ejemplo, en drones, pequeños drones que puedan polinizar. Pero tú calculas la cantidad de mineral y de energía que utiliza cada uno de esos drones y obviamente es imposible. ¿A qué voy? A que algunas soluciones tecnológicas que son desde luego viables, son viables para satisfacer las necesidades de muy pocas personas, comparativamente a los más de 7.000 millones de personas que tenemos en el mundo. Por tanto, la tecnología es condición absolutamente necesaria, pero tenemos que echar muy bien los cálculos porque si no, y lo digo de una forma un poco provocadora, podemos terminar haciendo propuestas que son ecofascistas, es decir, que resuelven problemas ecológicos, pero les resuelven para muy poca gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que naturalmente que la tecnología, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión de las transiciones energéticas, vamos, es absolutamente crucial y hace falta muchísima investigación. Y con el tema, por ejemplo, de las personas que van en silla de ruedas, pues a lo mejor también preferiría que determinadas cosas no tuviera que pedírselas a alguna persona, pero necesitamos echar las cuentas de si esas fórmulas pueden ser escalables y universalizables a todas las personas que las necesitan o si pueden ser al final el privilegio de una pequeña minoría que deja expulsada a otras mayorías fuera de, como en esto como en muchísimas otras cosas, ¿no? Es un tema, a mí me parece apasionante y además me parece que hay que debatirlo enormemente. El Foro de Davos, por ejemplo, sacaba hace nada un estudio donde decía que prácticamente solamente el 5% de los puestos de trabajo que van a existir en apenas 15 años van a ser aptos para personas con baja cualificación. Es decir, esto somete a un reto tremendo porque somos mucha gente y tenemos que ponderar bien qué tipo de tecnología es la que necesitamos para poner en el centro el mantenimiento en condiciones de vida digna de las mayorías sociales y no terminar sin querer apostando por un modelo que directamente expulse de las posibilidades de vida decente a grandes mayorías, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Yayo. Gracias. Yo creo que por esto mismo organizamos jornadas pluridisciplinares, ¿no? Porque a lo mejor si la perspectiva ecologista de alguien que te diga el problema de la finitud de los elementos, de los recursos del planeta, pues no te planteas a lo mejor que la automatización puede tener esos pros y esos contras, ¿no? Entonces, creo que es útil que haya, por eso, mezcla de distintos campos y distintas disciplinas. Os dejo con la doctora Julia Aba y Ana Sevilla, que van a presentar el libro. Gracias.